Daniel. Vamos a ir a Daniel 7, vamos allí a abrir la palabra de Dios. Entonces vamos a buscar Daniel capítulo 7. Cada vez que abrimos el capítulo 2 de Daniel, lo tenemos que leer paralelamente con el capítulo 7, porque vuelve a dar una descripción de los imperios que va a ser una cronología hasta la segunda venida de Cristo. Todo lo tienen, hermanos, capítulo 7. Vamos a dar lectura aquí en la palabra de Dios. Dice así: el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en las visiones de la noche, he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que venía hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas.
Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y la sobra hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. A este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y entre ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Muy bien, hermanos, en estos 28 versículos que hemos leído está prácticamente resumido toda la historia hasta la segunda venida de Cristo, y aún más allá de la segunda venida de Cristo, hasta el establecimiento del reino del Mesías, de nuestro Señor. Es increíble cómo hay toda una descripción en este capítulo acerca de los reyes y de los imperios, hasta una descripción detallada del Imperio Romano, y también una proyección a lo que iba a ser el Imperio Romano revivido, representado en estos 10 cuernos, y hasta una descripción tan minuciosa del rol y de la función del anticristo en el tiempo de la gran tribulación. Vamos a entrar entonces en nuestra hojita que ustedes tienen allí. Anoten esto allí al margen, si quieren, del capítulo 7 de Daniel, en la hojita que tienen. Esta visión del capítulo 7 se dio 60 años después del capítulo 2. Eso es muy importante que lo sepa. Entonces, en el capítulo 2 se le reveló a Nabucodonosor una estatua, una imagen con los diferentes materiales que representaban los diferentes reinos que iban a surgir luego de Babilonia. Entonces, 60 años después, se le va a dar a Daniel. En este caso, Daniel ya no es un jovencito. Daniel, acá cuando se le va a revelar el capítulo 7, y a propósito, esta visión no se le da ya a un monarca, sino que se le da directamente a Daniel. Y es muy importante que sepamos esto, que desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7 aproximadamente, todo se ha escrito en lengua aramea, porque se habla del dominio y se habla de los gentiles. Pero a partir del capítulo
capítulo 7 en adelante se va a volver a escribir en idioma hebreo. ¿Por qué se va a escribir en idioma hebreo? Porque del capítulo 7 al capítulo 12, todo lo que está relatado en Daniel tiene que ver concerniente al pueblo de Israel. Tiene que ver en cuanto al pueblo judío. Entonces, acá nosotros tenemos que es a Daniel a quien se le va a mostrar todo esto. Entonces ya Daniel es un hombre maduro, es un hombre avanzado en edad, es un hombre que ha servido durante muchos años. Muy bien, vamos a ir a la hojita. Hasta aquí Daniel ha interpretado, anoten allí en la hojita, sueños de otros. Sueños de otros, es decir, las visiones que se le dan a otro. Hasta ese momento, Daniel solamente ha interpretado para otro. Ahora, Dios le da visiones extraordinarias a él mismo. Estos dos capítulos ocurren antes del capítulo 5. Eso es importante. Fíjense que cuando uno lee el capítulo 5, el que está en el trono de Babilonia, ¿quién es? Belsasar. Es el último. Es el último rey babilónico. Cae Belsasar y entra Darío el Medo. Porque entra Medo Persa. Entonces, en el capítulo 5, nosotros tenemos el final de la historia de Babilonia. Pero sin embargo, en el capítulo 7, nosotros tenemos una descripción que a Daniel se le da mientras todavía está en el reino babilónico. Por lo tanto, esto hay que entenderlo. Que la Biblia, muchos capítulos no son en orden cronológico. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que encuentro en el capítulo 7, pero ocurren antes del capítulo 5. Eso es muy importante. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, muchos quieren leer, por ejemplo, Apocalipsis de forma cronológica. Y lo cierto es que muchos eventos que pasan en muchos capítulos que están adelante, en realidad en la historia ocurren antes. Y eso hay que tenerlo siempre presente, porque si no nos confundimos dónde pasa cada historia. Entonces, en el capítulo 7 de Daniel, la descripción, la revelación que se le está dando a este hombre ocurre antes de la caída del imperio babilónico con Belsasar, que eso está en el capítulo 5. Eso como aclaración. Muy bien. Por supuesto, ya Babilonia aún no había caído ante los medos y los persas. Recuerde que el padre de Belsasar se llamaba Nabonido. Era en realidad el rey de Babilonia. A ver, déjeme explicar algo aquí interesante. El que estaba como rey, según la historia, era Nabonido. Este hombre estaba peleando afuera de Babilonia y lo había dejado como corregente a su hijo. Su hijo era Belsasar. Entonces, muchas veces así era la forma de gobierno. Como el otro salió a hacer guerra en ese momento ante el avance que tenían los medos persas, lo deja en Babilonia, en la capital, a su hijo. Eso es lo que dice la historia. Por eso la historia no se contradice con la Biblia, sino que hay que entenderla en el marco histórico que se vivió. Sigamos. Belsasar era su corregente. Corregente en la ciudad de Babilonia. Nabonido llegó a ser rey en el 556 a.C. De modo que podemos fechar el capítulo 7 en el 556 y el capítulo 8 en el 554. Otros historiadores prefieren fechar el capítulo 7 en el 550, cuando Nabonido salió para Arabia y dejó a Belsasar oficialmente a cargo del imperio. Esto podría
esto podría que el capítulo 8, esto pondría el capítulo 8 en el 548. Ahora, estas fechas, por ahí uno dice, bueno, ¿por qué son importantes saber la fecha? Si no hay una exactitud. Bueno, pero esto nos sirve, la fecha nos sirve para saber cuánto dura cada imperio. Entonces, de acuerdo a la fecha, podemos saber que el imperio medo-persa, después del babilonio, duró cerca de 200 años nada más. Muy bien. Y el imperio babilónico duró menos de lo que nosotros imaginamos. Menos de 70 años dura el imperio babilónico, muy poco. Muy bien. Anoten allí. Estas visiones, Daniel ve, en estas visiones Daniel ve el curso de la historia del mundo gentil. En estas visiones Daniel ve el curso de la historia del mundo gentil y nos ayuda a comprender lo que sucederá a los judíos al final de los tiempos. Es decir, cuando Daniel ve el curso de la historia gentil en estos imperios representados en estas bestias que tenemos en el capítulo 7, también vemos qué pasa con el pueblo de Dios en medio de esos gobiernos gentiles. Y nosotros hemos leído en el capítulo 7 que el pueblo de Dios es perseguido, es masacrado y muchos de ellos mueren. O sea que en medio de estos imperios podemos ver cómo estos imperios, cómo estos gobiernos humanos van a perseguir al final de los tiempos nuevamente al pueblo de Dios. Hermanos, a lo largo de la historia bíblica, el pueblo de Israel ha sido perseguido. Los egipcios con Faraón instituyeron el primer genocidio en masa que se dio. Recuerde que mataban a todos los bebés varones que nacían en Egipto y los trataban de destruir a todos los niños. De allí tenemos la historia de Moisés. Entonces, el pueblo hebreo siempre fue perseguido a lo largo de la historia. Y cuando llegamos, por ejemplo, a Esther, lo tenemos allí a Amán, que trama el mal contra el pueblo de Israel para tratar de destruirlo nuevamente. Y Dios lo salva a su pueblo. Allí se establece, ¿se acuerdan? La fiesta de Purim. Allí nosotros tenemos en Esther que festeja el pueblo de Israel. Pero si nosotros seguimos avanzando en la historia, también encontramos que el pueblo de Israel siempre fue perseguido, masacrado. Aún cuando destruyeron el templo en el año 70, el general Tito bajo Vespasiano, que era el emperador, el pueblo de Israel sale al exilio. ¿Recuerdan eso? Después del 70, el pueblo de Israel dispersado durante 20 siglos dispersado, hasta el 14 de mayo de 1948, cuando Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a instituirse como nación, pero aún así no tiene todo el control y la hegemonía. ¿Qué hablar durante la Segunda Guerra Mundial, cuando eran en los campos de concentración en la Alemania nazi, mataban al pueblo de Israel? Es decir, el pueblo de Israel siempre ha sido perseguido. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de que Israel se vuelve a su tierra, no todos, pero vuelve un grupo, dicen nunca más un holocausto, la Shoah, como dicen en hebreo. Pero según la Biblia, el pueblo de Israel enfrentará un genocidio como nunca antes se ha conocido en la historia en los postreros días, en los últimos días. Todavía eso no ha llegado. Todavía eso no ha llegado. Y le voy a decir una cosa. Muchas de las cosas, de los mensajes, de las predicaciones, aún de este mensaje que está siendo filmado y que seguramente estará en las redes sociales, en los tiempos futuros, lo que hoy estamos diciendo tendrá mucho significado cuando llegue ese momento de la gran persecución y empiecen a chequear y empiecen a investigar, y judíos piadosos del pueblo de Israel empiecen a ver qué se hablaba en cuanto a la persecución futura
La Biblia tiene la razón, la palabra de Dios se cumple. Y a la iglesia, a los cristianos se nos dio esta revelación de que en los últimos tiempos el pueblo de Israel va a volver a sufrir un genocidio como nunca antes, perseguido a través de un dictador mundial que es el anticristo. Nosotros en el capítulo 7 de Daniel tenemos toda esa cronología de lo que va a suceder. Muy bien, continuamos. Vamos a seguir. La visión de las 4 bestias, lo tenemos allí en la hojita. Vamos a ver. En la Biblia, el mar tempestuoso, porque noten lo que dice el capítulo 7. En el capítulo 7, verso 1, habla de que está contemplando en las visiones. Versículo 2 dice, miraba yo en visiones de noche, he aquí los 4 vientos del cielo combatían, ¿dónde? En el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes una a la otra, subían del mar. Por lo tanto, cuando habla del mar, tiene una relevancia muy importante, porque está hablando de forma simbólica para enseñarnos algo. Vamos a ver. El mar tempestuoso es un cuadro de las naciones gentiles. Vamos a leer 2 versículos para entender esto. Primeramente vamos a leer Apocalipsis 17, 15. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. En el capítulo 17 nos habla de una ramera que cabalga a la bestia, esto en los últimos tiempos, la religión falsa que estará allí sobre el anticristo. Siempre los dictadores han usado las religiones como instrumento para captar todo el poder y la autoridad ellos mismos. Y una vez que ellos tienen la religión bajo su dominio y su poder, ya no necesitan a los religiosos porque siempre se autoelevan como Dios. Eso es lo que nosotros vemos en el capítulo 17. Vemos al anticristo usando la religión falsa, pero cuando ya no le sirva la religión, cuando él ya llegue a cumplir su propósito, se va a deshacer de la religión, porque él mismo, recuerden, Tesalonicenses, se levanta como ¿qué? Como Dios, como Dios. Entonces, primero acá vemos una mujer sobre la bestia. Es decir, la bestia deja que la mujer crea que tiene el control, la religión tenga el control, pero luego él se hace con el control. Muy bien, dice verso 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son ¿qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto es muy importante. Miren lo que dice el capítulo 13, por ejemplo, cuando habla del anticristo. Capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir ¿de dónde? Del mar. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien, vamos ahora a Isaías, capítulo 17. Isaías, capítulo 17, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Hay multitudes de muchos pueblos que harán ruido como un estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto con el bramido ¿de qué? De muchas aguas. Hermano, el mar en la Biblia, por eso uno tiene que leer según el contexto. La Biblia, la forma de interpretar la Biblia, tiene esta regla hermenéutica, que todo lo que voy a interpretar, lo voy a interpretar de acuerdo a su contexto. También es cierto que una de las reglas básicas de la hermenéutica bíblica, que es la ciencia de la ciencia y el arte de la interpretación bíblica, es que cuando yo voy a interpretar, primeramente me voy a acercar a qué tipo de género literario estoy por leer, si es de carácter histórico, si es de carácter poético,
poético o si es de carácter profético. Entonces, una vez que yo me acerco al libro, yo sé de qué carácter o género literario es. Y si sé que es de género literario profético, también tengo que saber que todo género literario profético utiliza ¿qué? Utiliza simbolismo, utiliza metáfora, utiliza comparaciones, utiliza símiles, es decir, tipologías. Hay mucho lenguaje figurado en un libro de carácter o en un capítulo de carácter profético. Entonces, eso es muy importante saber qué tipo de literatura bíblica estamos leyendo, género literario. Ahora, eso nos sirve como regla de hermenéutica bíblica, de interpretación bíblica. Pero una de las infalibles es esta, de que todo pasaje de la Biblia debe ser contemplado en su contexto y a la luz de las otras doctrinas bíblicas, ¿sí? Entonces yo voy a leer un pasaje, pero tengo que saber el contexto, de qué está hablando y a la vez comparar. Eso se llama, y las Biblias que traen referencias cruzadas es esencial. Vieron que muchas Biblias el mismo pasaje lo tienen abajo citado donde hay algo parecido o una frase de ese pasaje. Esos son referencias. Las referencias cruzadas me ayudan a mí a ver dónde más habla sobre lo mismo. En este caso hemos visto que las bestias combatían en el gran mar y también en Daniel dice que suben ¿de dónde? Del mar. Vamos a leerlo al pasaje porque ya hemos leído acá nosotros qué significa el mar. Vamos a leerlo detenidamente, quiero que noten dos cosas. Dice el versículo 2, miraba yo en visión de noche, he aquí los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y eso es muy diferente a lo que dice el versículo 3. Subían del mar. No está hablando de lo mismo. ¿Por qué no está hablando de lo mismo? Porque nosotros debemos tomar un mapa. Y si nosotros tomamos un mapa y vemos la geografía bíblica, vamos a ver que estos cuatro imperios mencionados aquí, a través de estas cuatro bestias y a través de los cuatro metales del capítulo 2, hay algo en común que tienen estos cuatro imperios. ¿Saben cuál? Que todos estos imperios en la región que están ubicados gravitan sobre el gran mar. ¿Y cuál es el gran mar que gravitan estos imperios geográficamente hablando? Es el mar Mediterráneo. Es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo era el mar donde gravitan geográficamente estas cuatro bestias o imperios. Por eso dice que estos combatían ¿dónde? En el gran mar. ¿Saben por qué? Porque siempre las invasiones se dan no solamente a través de tierra, sino a través del mar. Y siempre ustedes van a ver que vinieron los persas y conquistaron a los babilonios. Pero cruzaron el mar los griegos para venir a conquistar ¿a quién? A los medos persas. Y una vez que conquistaron a los medos persas, los griegos, los romanos combaten también en el mar con los griegos. Es decir, geográficamente siempre es el mismo sitio donde hay una batalla. Por eso dice que los cuatro vientos, que son los cuatro imperios, combaten en el gran mar y el gran mar es el mar Mediterráneo. Después lo buscan ustedes en su casa, el mar Mediterráneo. Pero luego dice, verso 3, que las cuatro bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Ahora, según lo que hemos leído en Apocalipsis y en Isaías, ¿qué representa en este caso, en el verso 3, el mar? ¿Se acuerdan? Pueblos, muchedumbre ¿de qué? De pueblos, de lenguas, de naciones. Por lo tanto, me está diciendo que estos imperios surgen de entre las naciones gentiles.
Surgen de entre las naciones gentiles muchedumbre de pueblos diferentes una de la otra. Entonces estos imperios, entre todas las naciones que había allí gentiles, paganas, de entre todas esas salen estos 4 imperios. Muy bien. Vamos a seguir. Yo tengo más versículos para darle en cuanto al mar, pero vamos a avanzar. Muy bien, aquí el mar grande es el mar Mediterráneo. Todos los imperios mencionados en esta visión estaban a orillas de este mar. Daniel vio 4 bestias y el ángel le explicó el significado. Cada bestia representaba un reino. Leamos el versículo 17. Dice así: estos 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es muy interesante, a veces se utiliza como sinónimo. Para hablar de un imperio habla de un rey. Cuando habla estos 4 reyes, el rey es igual a imperio, a nación. Eso es importante tenerlo en claro, porque al final de los tiempos, ¿se acuerdan en la estatua de Nabucodonosor, los dedos de los pies? Y acá, en esta bestia espantosa, la número 4, la cuarta, que tiene 10 cuernos, representan ¿cuánto? 10 reyes. Y si decimos que reyes es igual a nación, por lo tanto sabemos que la última forma de gobierno serán 10 naciones que harán alianzas entre ellas, pero que hemos leído que el hierro no se mezcla con el barro. Estas alianzas serán frágiles, alianzas democráticas, alianzas que tienen debilidad. Estas alianzas serán muy frágiles, no tendrán capacidad de hacer frente a todos los problemas que está viviendo el mundo, y entonces estas naciones le cederán el dominio a uno de entre ellos, que es el cuerno pequeño que crece, el anticristo, que tomará la hegemonía, el control y el dominio, porque estos reyes, estas naciones le dirán: tienes que tú tomar todo el dominio y la autoridad a ver si puedes solucionar esto. Ahora bien,